Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en Hablemos de Derecho. El día de hoy tenemos al académico Hernando Roa Suárez, quien es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana y que ha dedicado su vida a trabajar en lo público, a trabajar en educación. Doctor Roa, usted ha escrito además una gran cantidad de libros, todos dedicados a lo que es lo público. ¿Qué relación encuentra usted entre lo jurídico y lo político? Bueno, esta es una gran pregunta y pienso que para abordarla un camino puede ser comenzar con nuestros fundadores, quiero decir, con los fundadores de nuestra disciplina. Nos podemos trasladar a Roma y allí encontramos que ellos sostuvieron que ubi homo, ubi societas, ubi ius. Donde existe el hombre, existe la sociedad. Donde existe la sociedad, existe el derecho. Y yo agrego, donde existe el derecho, debe existir la justicia. Y donde existe la justicia, debe existir la paz, que es el bien supremo para el hombre. Por tanto, la relación entre lo jurídico y lo político, como lo sostuvieron también, y muy afortunadamente, los fundadores de esta academia, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, esta academia debe ocuparse de lo jurídico y de lo político, y así lo ha hecho muy afortunadamente. Muy bien. Qué claridad en los conceptos, querido doctor. Pero cuéntenos entonces, ¿cómo entendemos hoy la política como arte y como ciencia? Bien, esta es otra gran pregunta. ¿Qué significa de verdad un tratado? Y un tratado frente al cual el suscrito puede decir una palabra. No la palabra, sino una palabra. Digamos que la política como arte es el arte de gobernar para el bien común. Y esa política, así ejercida, debe permitir aún emocionarse, que frente a un gran discurso de un político, los oyentes puedan impregnarse de sus valores, de su conocimiento, de su profundidad, de su autenticidad, de su eticidad. En Colombia, para pensar solo en el siglo XX, puedo usar algunos ejemplos maravillosos de la política como arte. Digamos que Uribe, en la oración por la igualdad y también en su discurso famoso en el Teatro Colón sobre el socialismo de Estado, que el maestro Darío Chandía, en 1936, en su discurso sobre la reforma agraria, y en 1965, con motivo de los 100 años de Manuel Murillo Toro, hizo dos piezas maravillosas, una estrictamente jurídica y la otra jurídico-político, en la medida que nos mostró y nos retrató maravillosamente y con autenticidad qué era eso de un político del Olimpo radical. Posteriormente, encontramos en Colombia ejemplos maravillosos que ejercieron la política como arte. Un ejemplo específico adicional es el de Alfonso López y su discurso ante el Congreso en 1938, o uno de los últimos más importantes, que fue en la Universidad Nacional, cuando la universidad lo condecoró en 1959 y él salía para la embajada en Londres. Ulteriormente tenemos también un gran estadista y un hombre de un gran prestigio internacional, que fue el presidente Alberto Lleras. Él hizo múltiples trabajos periodísticos y periodístico-político. Por ejemplo,
hizo una magnífica intervención frente a la segunda candidatura de López Pumarejo, y entonces hizo una columna famosísima de López sí, pero posteriormente fue inolvidable la fundación de la flota mercante gran colombiana, con la presencia de los presidentes de Colombia, que lo era él, y de Venezuela, el presidente Betancourt, y de el Ecuador, el presidente Velasco. Asimismo, su discurso como presidente de la República en 1958. Adicionalmente, tenemos otro caso magnífico que se puede probar empíricamente de que fue un estadista, y estamos hablando entonces de Carlos Lleras Restrepo. Recuerdo muy bien ese discurso del entierro simbólico de Gaitán en el Parque Nacional, donde demostró cómo no debía volverse a hacer la política sin lo social, y que Gaitán era un gran ejemplo al respecto. Pero también su discurso como presidente de la República en 1966. Pienso que hay otro hombre muy importante que, desde el punto de vista del uso de la política como arte, nos indica en su trabajo sobre la oración por la paz y su discurso sobre "no creo en el destino mesiánico de los hombres". Jorge Elías de Gaitán nos dio un ejemplo maravilloso de la política como arte. Ahora bien, la política como ciencia en Occidente se ha entendido como la ciencia que tiene por objeto el estudio sistemático del poder, o la ciencia que tiene por objeto el estudio sistemático del Estado. Mi trabajo a partir de 1964 hasta nuestros días me ha permitido concebir la política como ciencia de una manera complementaria. La entiendo entonces como la disciplina social que tiene por objeto el estudio sistemático del poder, del Estado, de la legitimidad, del proceso de la toma de las decisiones, del liderazgo político, de los grupos de presión, de los medios de comunicación, de la problemática ambiental y del estudio del liderazgo en espacios y tiempos determinados. Así entendido, podemos ver que una cosa es la política como arte y otra complementaria maravillosa es la política como ciencia. Y algo fundamental es que desde nuestra academia debemos insuflar este espíritu sistemático para facilitar el surgimiento de nuevos líderes políticos que, además de ser líderes políticos, sean estadistas. Y tenemos ejemplos maravillosos para mostrarle a la América Latina y al mundo que en Colombia hemos tenido estadistas respetados, respetables y éticos. Las últimas generaciones de colombianos no han conocido estadistas. El último que tuvimos en Colombia, a pesar de sus pequeñas dificultades de salud, fue el presidente Virgilio Barco. Las generaciones posteriores no han conocido estadistas como se lo merece Colombia. Doctor Hernando Roa, muchas gracias. Aquí estamos desde Hablemos de Derecho, una clase magistral del siglo XX y de los principales políticos colombianos que dirigieron a nuestra nación. Hay muchos temas más que tendrán que venir más adelante. Muchas gracias por estar el día de hoy desde la Academia Colombiana de Jurisprudencia.